Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. 5 de la tarde con 2 minutos. Gracias por estar con nosotros a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Bienvenidos a Estación Central. Mi nombre es Begoña Lomelí y le doy la bienvenida y lo invito para que se quede con nosotros porque hoy cerramos con nuestro tema de la lucha contra la homofobia. Su opinión es muy importante, así que puede hacérnosla llegar al 3030-5307 y al 01800-087-8807. En Twitter también esperamos sus comentarios en @C7-Est Central. Los viernes es viernes de periodistas, así que esta mesa se llena de muchas opiniones y es importante para cerrar con este tema todo lo recogido en la semana. Así que saludo con mucho gusto a Jorge Covarrubias. Jorge es invitado esta tarde y nos acompaña desde la revista Proceso. Buenas tardes, Jorge, bienvenido. Buenas tardes, Begoña. Gracias. Al contrario. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Pensé que Raúl Torres había cambiado muchísimo. Raúl Torres. Es Jorge Covarrubias quien esta tarde está ahí aquí. Vamos, ¿no? Por lo peloncito. Okay. Saludamos también con mucho gusto a Vanessa Robles, periodista independiente. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Tardes. Buenas gracias, tardes. Como siempre, gracias. Víctor Manuel Chávez Ogazón, reportero del Occidental y Señal Informativa. Buenas tardes, Gracias, Víctor. Begoña, como siempre. Bienvenido. Por invitarnos. Gracias. Y también saludamos con mucho gusto a Jorge Azul de la Cueva, columnista del Informador. Bienvenido, Azul. Buenas tardes. Es un milagro que siga yo aquí. Muchas gracias. Suceden los milagros. Muy bien. Bueno, jóvenes, pues la lucha contra la homofobia es el tema de nuestra semana. Y una palabra con la que cada uno de ustedes pueda definir, bueno, un concepto corto, ya lo saben, la lucha contra la homofobia en este caso. Iniciamos con Jorge. Jorge, ¿cómo lo definirías en una palabra? Deseable. Deseable. ¿Por qué lo comentas así, deseable? Brevemente, por favor. Porque hay que avanzar todavía sobre este tema. Me parece que la lucha contra la homofobia se queda solamente a nivel nominativo, pero no se ha reflejado todavía en políticas y programas de prevención. Ok, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Vanessa, ¿cómo lo defines tú? Inconsistente y necesario. Inconsistente porque generalmente vemos a la gente hablar del tema y tener una postura respecto a cuando hay algún aniversario, cuando hay alguna muerte, cuando hay una marcha gay o de la comunidad lesbiana, pero en realidad no hay como una política y una lucha constante contra eso. Quienes luchan contra la homofobia son los propios afectados. Los grupos. Ok, muy bien. Muchas gracias, Vanessa. Víctor, ¿cómo lo defines tú? Bueno, yo lo definiría como una batalla, pero le agregaría la palabra difícil. ¿Por qué? Porque creo que cuando solo unos cuantos emprenden esa batalla se hace más difícil. Creo que se han hecho algunos esfuerzos, pero que quedan solo todavía en letra. Hay efectivamente, coincido con lo que decían mis compañeros, falta de políticas públicas, una promoción abierta, porque hay quien piensa que promocionar o dar publicidad a una campaña de ese tipo, pues sería tanto como incitar, entre comillas, a lo que ellos consideran, algunos grupos todavía lo ven muy vedado, ¿no? Sin embargo, creo que falta mucha educación y concientización sobre esos temas. Ok, gracias, Víctor. Zul, ¿tú cómo lo defines? Yo diría fachada. Es una fachada, es una falsa cosa. Porque sale el presidente y dice que hay una lucha contra la homofobia, pero no cambia ninguna ley. Las personas siguen sin poder casarse, las personas siguen sin poder decidir muchas cosas o acceder a derechos que deberíamos tener todos. Entonces, ¿a qué sale a decir eso si no aplica en la ley? Pues nomás a jarabe de pico, ¿no? Jarabe de pico, así le voy a poner. Tenemos entonces como estos dos niveles, ¿no? El nivel de las políticas públicas, el nivel de la Constitución incluso que está marcado, y también tenemos el nivel de los grupos que tienen esta lucha y que esa lucha, esa sí puede ser constante, si es permanente, si es día a día, no solamente cuando se sube en la agenda política, claro, etcétera, ¿no? Y esta lucha que tienen los grupos más interesados, los grupos lésbicos, gays, transexuales, ¿cómo la definen ustedes? La lucha. Ajá, la lucha de estos grupos, de los más. Yo coincido con lo que dijo Víctor, es una lucha solitaria, muy poco acompañada con las instituciones que deberían garantizar que todos los mexicanos tengamos los mismos derechos, y pues muy sola
No hay, como es un tema, y ya lo habíamos hablado antes, la sexualidad es un tema muy delicado y todos nos queremos meter un poco en la cama de los otros, porque, bueno, la homofobia eso es, ¿no? Meterte en la cama del otro y que no te guste, ¿para qué te metes? Creo que sí es como una cuestión muy solitaria y que ellos viven el día al día. Esta cuestión de la discriminación es una cuestión que ellos viven todos los días y en ese mismo sentido se va haciendo una lucha, no es una lucha consistente, es una lucha como para defenderse de los embates de una sociedad que a rato se vuelve muy doble moral, tendiendo, según ella, a conservadora. Ok, Víctor, ¿quieres aportar? Fíjate que es importante lo que aporta Vanessa y lo que tú mismo mencionabas cuando le haces la pregunta, porque concatenado a que esto es una lucha solitaria, aparecen públicamente ante la opinión pública cuando quieren que aparezcan, o sea, como tú bien decías, en las marchas, en eso, como que es, te doy tu pequeño espacio, y es cuando incurriríamos en la fachada que menciona Azul. ¿Por qué esto no se vuelve parte de una política pública, algo constante, educativo, donde estés machacando en las escuelas que hay que respetar a todos, que todo ese tipo de situaciones, ¿no?, que va acarreado a que todos somos iguales, etcétera? Y bombardear constantemente en ese sentido al niño. Yo pienso que la tolerancia es parte de la educación y desde ahí inicia. Bueno, pues es lo que tenemos que vencer todavía. Ok, Zul me va a pegar, pero tenemos que ir a un corte. Sé que quiere opinar. Nada. De hecho, ya lo estábamos nada esperando. planeado. Sí, digo, 5:11. Es momento de ir a nuestro corte. 5 de la tarde con 11 minutos. Vamos a nuestro primer corte. Estamos hablando de la lucha contra la homofobia. Regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 15 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Nuestro tema es la lucha contra la homofobia. Y les recuerdo que los viernes están con nosotros periodistas. Esta tarde está con nosotros Jorge Covarrubias, de Proceso. También nos acompaña Vanessa Robles, periodista independiente. Nos acompaña también Víctor Manuel Chávez Ogazón, reportero del Occidental y de Señal Informativa, y Jorge de la Cueva, Zul, columnista de El Informador. Esperamos sus comentarios, sus puntos de vista acerca de la lucha contra la homofobia, o sus comentarios incluso acerca de la homofobia o de la homosexualidad. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. En el 2010, Felipe Calderón establece el Día Nacional por la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias. No es el Día Nacional del Ron Bacardi. No. Eso fue en el 2010. Este año, el presidente Enrique Peña Nieto le cambia el nombre al 17 de mayo para que en lugar de ser Se llame 20 de mayo ahora. Se llama 17, no. Le cambia el título por Día Nacional de la Lucha en contra de la Homofobia. Se suma entonces a estos tratados, ya existía a nivel internacional el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Entonces México se suma a esto. ¿Qué opinan de que se haya cambiado el nombre anteriormente, Tolerancia y Respeto a las Preferencias, por Lucha contra la Homofobia, el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia? Pues Zul iba a hablar. Zul, Sí. sí, es cierto, Zul, Pero, por favor. ¿no nos van a mandar a corte? No. ¿No? Ok. Corte. Lo primero es que cerramos con Víctor hablando de tolerancia. Sí. La palabra tolerancia me parece una palabra espantosa. ¿Por qué, Zul? ¿Cómo Porque, lo digo, yo desmenuzas? tolero un infortunio, yo tolero algo que me molesta, ¿no? Se tolera una enfermedad, se tolera un mal olor. Pero eso no habla de igualdad, eso no habla de aceptación, eso no habla de las cosas a las que creo debemos aspirar. Entonces la palabra tolerancia me parece verdaderamente casi irresponsable, ¿no? Es como decir, lo reconozco, ahí está. Qué asco, pero bueno. Pero bueno. Entonces, Voy a vivir con mi suegra porque no tengo de otra, ¿no? ¿La toleras? Casi. No, y de hecho, fíjate que eso le valió críticas muy fuertes a Felipe Calderón a nivel internacional. Hay quienes dijeron que ese cambio, que se daba ese pasito, pues no era más que una muestra de la homofobia internacional. De hecho, así se le denominó la reforma de la homofobia. Porque marcaba más todavía esa pauta, ese odio. O sea, sí, la palabra homofobia también me parece difícil de entender, ¿no? Porque una fobia es un problema psicológico,
Es un miedo metafísico casi a cosas a las que no habría que tenerles miedo, ¿no? Aunque es el caso. Yo no sé si la discriminación sea parte de una fobia. Yo creo que sí es parte de un miedo a parecerte a eso que dicen ¿Un que miedo no al es tan bueno. contagio? Claro. ¿Pero qué nombre le pondrías entonces? Yo le pondría intolerancia, no sé, no sé. Se declara así. No, creo que si se da un paso, de Calderón a esta reforma es importante, pero se queda muy corto. Muy corto, por lo que comentábamos precisamente antes de irnos del corte. ¿Qué otro debería de influir? La xenofobia, el adultocentrismo y otros tipos de conceptos, xenofobia, que tendrían que haberse incluido y hacer todavía mayor ese concepto. Porque hay que recordar que es el Día Internacional contra la homofobia. ¿Sí? Contra conductas de ese tipo, que si lo ponemos en el plano internacional, pues todavía hay 80 países a nivel mundial que lo criminalizan la homosexualidad y la castigan con penas de que van hasta la pena de muerte. De cárcel a muerte. La cura no paga por señores que vienen a curar. Claro, por supuesto. Esos son los otros ámbitos de, entre comillas, batalla. O sea, los grupos esos a los que se les permite que existan, porque incluso son reconocidos esos cursos y hay quienes políticos hasta los promueven y hasta les dan el reconocimiento. Hasta validez oficial. Exactamente, validez oficial. Porque recordemos que hasta recibían recursos públicos algunos de estos, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde empieza ese papel de hipocresía que creo que todavía ese rango histórico del 2010 a la fecha marcó, lejos de ayudar, creo que todavía marcó más. Y si tú lo analizas con los crímenes, fue cuando también crecen del 2010 al 2013, es cuando tuvimos el mayor número de asesinatos por homofobia. Entonces, o sea, creo que se marcó. O sea, tan es así que lo de la escuela, que para quitarle la enfermedad de homosexual, pues se difundían postes y todo y nadie decía nada. Nadie le pagaba un alto a esa escuela, al contrario. Entonces, creo que es por ese lado esa parte. Entonces, ¿cómo quieres adelantar en cultura si por otro lado promueves ese tipo de sucesos? No, además, hablemos de la esquizofrenia del Estado, ¿no? Donde por un lado promueven la igualdad y por el otro lado no permiten en ley la igualdad de derechos. Eso a mí me habla de un asunto de doble discurso muy grave que permea a la sociedad. Claro. O sea, ¿por qué ¿En concreto con qué cosas? No. El Estado de Jalisco ha peleado duramente contra el derecho de las personas a casarse con personas de su mismo sexo. El Ayuntamiento de Guadalajara, en particular, tiene juicios en contra y apelaciones por parte del Ayuntamiento porque se han solicitado en los registros civiles del Ayuntamiento de Guadalajara matrimonio para personas del mismo sexo. Las únicas que han ganado Las son chicas las que ganaron. chicas. Pero luego siguieron, ¿no? De hecho hubo un día que iban a ir 13 o 14 y no se permitió, pero además de que no se permitió, se combatió. Entonces no hay, es una hipocresía absoluta Esa que por una congruencia. parte promueve. Y las pierden y lo que van a llevar es que la Corte tarde que temprano entre al tema y lo haga jurisprudencia y entonces se vea obligado, pero decir por la que Corte. me obligó la Corte, ¿no? Sí, O sea, claro. esa es la doble hipocresía. Sí, Sí, va por ahí. Víctor, yo estuve en una entrevista con el director del Registro Civil de Guadalajara, no recuerdo su nombre, pero efectivamente él decía que tenían que llegar a esa instancia, a la jurisprudencia, para entonces reconocer el matrimonio de las personas, de las parejas del mismo sexo, ¿no? Allí estaba CLADEM alentando con asesorías a estas parejas que deseaban casarse. Y Guadalupe Ramos, que es una de las representantes de CLADEM, insistía en que no tenían que llegar a la jurisprudencia. ¿Para qué, no? ¿Para qué? Si no era necesario. Pero ahí hay una cosa bien interesante, me parece que es un trasfondo del asunto, ¿no? El sector conservador de la sociedad, ¿no? El que poder, legisla sí. según sus propios criterios morales. Yo creo que Etilio es un ejemplo clarísimo de una persona que cree que sus vendas morales, sus ideas sobre la moralidad deben ser ley para aquellos que no las comparten, Claro. ¿no? Y eso es una gravedad absoluta. ¿Y por qué creo que el registro civil está diciendo, me obligaron, no lo hice? Para no perder
ciertos votos. En la Bueno, próxima lo elección. hizo Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí. O sea, lo han hecho todos. Es que- están como entrando al tema y al final dicen, ¿Qué es uy, más grave? nos retiramos. Es más grave Es más para grave mí que lo haya que hecho un Movimiento partido Ciudadano. que se dice de izquierda y de vanguardia haya frenado una ley de Pero- ese. Es pero, vergonzoso, ¿Por qué no pues, se escapa ningún partido, incluyendo aquellos que se sean progresistas? Porque si vemos que ese grupo que está ejerciendo no solo es la fuerza, entre comillas, moral, lo pongo entre comillas porque esa doble moral que existe en Guadalajara, sino que además es la que paga las campañas. Porque si los ligamos Claro, al sector claro. pudiente, pues es obvio que no les van a dar la espalda porque para otro no te retiro los recursos. Y porque los partidos no nos conocen, se la pasan diciendo para casi cualquier ley progresista que no estamos preparados. No nos conocen. Y no somos Ellos niños. no son ciudadanos de a pie, no están entre la gente, no platican con la gente. Ellos platican con sus iguales, que son otros políticos, de sus propios intereses, del próximo puesto a escalar. No hablan con la gente, no tienen el idioma de la gente. Yo estoy segurísima de que en Jalisco la clase media y gran parte de la clase media para abajo no se opondría a este Así es. tipo de leyes, porque en la práctica las cosas están sucediendo, Son están distintas. existiendo La marcha las gay uniones. que estaba por venir en el mes de junio, bueno, este año va a haber 2 marchas, Sí. pero yo percibo que hay más aceptación de parte de la gente, que no se escandalizan Claro. por ver, como dicen ellos, a los jotitos desfilando, bailando en Sí. carros alegóricos. Percibo una mayor aceptación, que el movimiento está creciendo. Digo, que es una pena que solo sea una vez al año, que sea utilizable como carne de cañón por algunos partidos, porque eso han hecho, se han colado en Sí, yo creo que en la Sergio marcha. Ramírez, por ejemplo, va a ir a la marcha a tomarse una foto, estoy seguro. Pues bueno, Pero que lo tomen como bandera política. eso sucedió en el 2012. Había banderines de Jorge Aristóteles Sandoval y hablamos de una doble moral, ¿no? No hay un compromiso con estos grupos. Hablaban de Emilio como una de las personas que alentó la homofobia desde el Estado, pero también sucede en la administración de Aristóteles. Claro, y tengo el sucedería caso, en una del no, PRD o sea, conozco o el caso del de un Movimiento chico que Ciudadano. trabajó. Nadie se salva, dice Vanessa, ningún partido Claro, se hay salva. un chico que trabajó en el Instituto Jalisciense para la Educación de los Adultos, se llama Cuauhtémoc Urbina Miranda. Lo despiden porque es seropositivo. Claro, la parte laboral Y hasta también. ahora Sí, no es le han también un caso, le han sí. podido comprobar que su despido no haya sido por ese motivo. No se le ha indemnizado. Tengo entendido que la titular de ese organismo, Silvia Zárate, fue despedida. No sé qué pasó con ella, si la cambiaron a alguna otra área, pero ahí está el tema con Cuauhtémoc, que sigue Que sería tan fácil de destrabarse y junto con discúlpeme usted, le voy a pagar el sueldo porque este despido fue completamente injusto. Vamos, pero siguen trabándose las cosas y hay muchísimos casos, ¿no? La ley de convivencia fue el mejor termómetro. Claro. No hablaba de matrimonios gay y sin embargo a todo el mundo asustó Brinca. y todo el mundo se negaba Pero ¿quién a que es avanzara. todo el mundo? Todo el O sea, mundo ellos, todo el mundo ellos, es lo que yo quiero sí, decir. pero por así decirlo, los que nos están representando. Ajá, o sea, claro. bueno, Ay, todos somos ciudadanos, oye. Pero ese tema dentro del no me esquema- representa. Bueno, tú le pagas su sueldo, te representa. Sí, o sea, te quitan Esa gente impuestos. me El caso es que, bueno, a final de cuentas, nadie, o sea, animaba a decir yo, ¿no? O sea, tuvo que pasar de un proceso difícil y lo usaron para enlodarse entre exactamente, partidos, que es muy exacto. vergonzoso. Y ahora, imagínate, porque estamos hablando, políticas públicas no solo es concebir el matrimonio y que se apruebe. Claro. No es solo eso, es el derecho a la salud, sí, como parejas, y otro tipo de derechos a vivienda, etcétera, donde todavía, ya contrajeron matrimonio, pero se les ha negado en el seguro social la atención, o sea, se les ha negado todavía el derecho a vivienda, o sea, todavía falta mucho por escalar Claro. para poder llegar a eso. Entonces, ¿por qué si no se permiten ya?
bueno, pues la autoridad municipal dice, si uno ya me ganó, si ya se aprobó, pues ya permite a los demás y allano el paso para que en el Seguro Social, en Infonavit y todos los demás derechos que tienen el resto de los ciudadanos, pues alcance a todo mundo. Ok, tenemos que ir a nuestro siguiente corte, que bueno, que Justo, Azul no claro. tenía nada. Bueno. Vamos a nuestro siguiente corte, estamos hablando de la lucha contra la homofobia. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos al corte. ¿Qué pasó ahí? Pues me traen loca con las... Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Continuamos en su programa Estación Central, 5 de la tarde con 31 minutos, hablando acerca de la lucha contra la homofobia. Les recuerdo que el pasado 17 de mayo se establece en México el Día Nacional de la lucha contra la homofobia. Y nuestras líneas de telefónicas son 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Háganos llegar sus puntos de vista. ¿Usted cómo ve la lucha contra la homofobia? Ya decíamos aquí que puede haber varios niveles. El nivel más importante definitivamente pues es la lucha que mantienen las personas que constantemente están en esto, ¿no? Quienes más están interesadas en que sean respetadas sus derechos, su dignidad. Y bueno, pues son todos los grupos lésbico, gay, homosexuales, etcétera. Entonces, esperamos su comunicación. Le recuerdo que en Twitter, ya le dije el Twitter, ¿no? Bueno, es @C7-Est Central, ya lo había dicho. Si estamos hablando, Jorge decía en el bloque anterior que había más aceptación, que se veía más aceptación en términos generales, a nivel de los ciudadanos, y sin embargo, el discurso... muchas veces es distinto, ¿no? Con las manifestaciones, con los apoyos. Entonces, tenemos diferentes esferas en el apoyo, con la lucha en contra de la homofobia, y tenemos otros grupos que esos no han cambiado, que no se han subido a esto, ¿no? Claro. Vanessa, tienes que Pero yo aportar creo algo. que nadie, digo, es por lo menos muchísimas personas, miles de personas, en este momento están viviendo una opción sexual distinta sin pedirnos permiso, por una parte. Porque no tienen por qué pedirnos permiso. Porque no tendrían por qué pedirnos permiso. Eso que la gente quiere negar, que quiere dejar de ver y que horroriza a alguna gente, por desgracia, está ocurriendo en el plano de los hechos y no va a cambiar, porque alguna gente, que me parece que es muy poca, se escandalice. Y dos, tanto que estas chicas que tuvieron primero una hija de común acuerdo, después se casaron para criar en un hogar digno y con derechos a esa nena, no le están pidiendo, la gente está haciendo de la práctica, nosotros no tenemos por qué ir a la cama de esa gente, por qué pedirle cuentas sobre su sexualidad en el más íntimo de sus momentos, ¿por qué vamos a tener ese derecho? Nadie lo hace con nosotros y no permitiríamos que nadie lo hiciera. Entonces, el que se sienta con ese derecho me parece que de verdad necesitaría ir con un psicólogo. ¿Cómo te vas a meter a la cama con alguien a quien no le gustan las personas del sexo opuesto? Eso es muy perverso, muy enfermo. Jorge. Bueno, yo lo que veo es que evidentemente hay un trastocamiento de las instituciones que dieron origen a la familia, el matrimonio entre Un hombre y una un mujer. hombre y una mujer. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Efectivamente, que es una tradición occidental, una herencia que estamos en este momento pues rediseñando, recomponiendo, tratando de ver por dónde caminamos, hacia dónde transitamos, y me parece que este trastocamiento de las instituciones es lo que comenta Vanessa Robles, es el motivo, es la razón por la que el Estado se niega a modificar leyes, a aceptar a los grupos LGBT, que bueno, es una demanda, ¿no? Cambiar el Código Civil, que diga que el matrimonio es entre personas y no solamente entre hombre y mujer. Entre adultos. Entre adultos, exactamente. Claro. Pues hay un malestar en la cultura, como diría Foucault, ¿no? Y Aunque sobre siempre ha todo- ocurrido,
a ver, siempre ha ocurrido, no nos hagamos tontos, no es algo nuevo este trastocamiento. La gente siempre ha tenido relaciones homosexuales, siempre. Lo que pasa es que antes, bueno, Claro, ocurrían desde de una manera civilizaciones. mucho más discreta, digamos. Pero eso no implica que la gente que estaba del otro lado, casada, por ejemplo, con alguien homosexual, porque este se había forzado, fuera feliz. Siempre ha ocurrido. Claro. No, y aquí yo creo que... A ver, no, Zul, por favor. Ya no, Zul, sí, Zul, Zul, vas tú. Zul, por favor. Son muchas cosas. Otra vez, sigo pensando en la esquizofrenia del Estado porque dice una cosa y hace otra, ¿no? Obliga, por ejemplo, ahora a todos los establecimientos a poner un letrero de aquí no se discrimina a nadie y el teléfono de la CONAPRED. Me encantaría que obligaran a la iglesia a ponerlos allá afuera, por ejemplo, ¿no? Porque la religión es pues es increíblemente homófoba, ¿no? Ha luchado contra la homosexualidad con mucha fuerza. Y entonces, ¿qué le toca ahí a la CONAPRED? Es una pregunta que suelto ahí, ¿no? ¿Qué le toca al gobierno cuando tiene una institución religiosa que no paga impuestos, que se dedica a promover la homofobia? ¿Ahí qué procede? Ahora, es que la CONAPRED solamente regula a instituciones del Estado. Eso O sea, ya pues no hay nació nada ahí que de hacer. sí. o sea, el asunto está, y retomando, pues vemos que incluso el Papa Francisco ha entrado al tema. Algo innovador y hay que reconocérselo. O sea, ha dicho, bueno, hay que ponerlo sobre la mesa y discutirlo, y ha tratado incluso o ha invitado a personas homosexuales a que se acerquen a la iglesia. Un punto. Dos, y eso es una parte muy importante. Ahorita centramos todo este diálogo sobre lo que es el matrimonio entre las mismas personas, pero ya hablando y poniendo el concepto sobre la tolerancia o intolerancia y hasta las fobias, y en concreto sobre la homofobia, nos encontramos con que cualquier fobia siempre trae aparejada la violencia. Sí. Y vemos que, por ejemplo, donde son estados que tienen organizaciones extremistas como los nazis y otros grupos, traen problemas serios El en Opus. Europa. El Opus Dei traen serios problemas en estos momentos en Europa por ataques a personas homosexuales. Y así tú lo puedes ver en cualquier tipo de fobia. Va la violencia inmersa. Y es algo que le preocupa a la iglesia, porque lo empezaron a ver desde esa parte. Es decir, cualquier situación, cualquier acto de fobia, pues trae aparejado violencia. hechos de ese tipo, Los ¿no? crímenes que de lastiman. odio. Entonces yo creo que un crimen de odio por cualquiera de los conceptos que los mencionemos, pues se va a seguir generando en una sociedad donde todavía no se dan esos pasos. O sea, se da uno, pero solo en la ley, pero no hay algo determinante que diga, ya, todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos, se acabó. Sí, no somos todos iguales ante la ley y es gravísimo. Sí, sí, por supuesto. Y retomando lo de Víctor, cualquier acto que genera violencia por fobia está en este caso apoyado por la falta de políticas del Estado, porque ¿qué tanto más podemos lastimar a una persona que ya carece de derechos iguales que nosotros? Lo que queramos, ¿no? No tiene, de todas maneras ni los tenía. Claro. ¿no? Sí, Sí, otra ni cosa personas son, ni almas tienen, ni van a ir al cielo. Sí, bueno, agregando algo lo que comenta Víctor, los crímenes por homofobia no están reconocidos como crímenes por homofobia. O sea, Son crímenes de odio, pero no están catalogados así. Ajá, exactamente, no están catalogados No, así. Pasionales. Ajá, sí, Crimen pero pasional. es amplísimo el término. Pero ¿no? algo Crimen que pasional. Digo, decía- si te pego con un tubo, seguramente habrá alguna pasión. No. Ni hay pasión involucrada ni me pegues. Algo que decía Nájera cuando era secretario de Seguridad Pública, bueno, lo sigue siendo, pero en un Ahora es rango más fiscal. alto. El sexenio pasado es que ellos no reconocían, no catalogaban los crímenes así. Por eso es que no existe una estadística. Ajá. Fíjate qué grave. De hecho, las estadísticas son de los propios grupos. Así es, ¿no? y es que ahí el legislador Asociaciones debería entrar civiles. como le tembló la mano para el feminicidio, le tiembla la mano para legislar Es un caso en similar. ese sentido. Sí. Es igual, el legislador, el policía no va a perseguir más lo que está en la ley. El Y legislador más o debe de menos. ponerlo en la ley primero para que sea perseguido. Y ve el feminicidio, cuánto tardamos en que se reconociera como un Claro. crimen. Y que aún en día hay muchos que dicen, es que ¿por qué catalogarlo como feminicidio? Ujú, Es sí, igual, todavía es sigue igual, la ¿no? resistencia. Imagínate un tema de este tipo, yo creo que les entraría más temor. Tenemos la llamada de José Rentería. José se comunica, gracias por comunicarte con nosotros, José. Él nos dice, están muy mal con su programa, es una cochinada, ni respeto merecen por el tema. Muchas Señor gracias, José, José. todos merecemos respeto.
Y lo invito a hacerle así a su televisión, porque en el canal de arriba seguramente habrá un payasito hablando de temas más amables. Muchas gracias. Bueno, pues, Respeto. ¿cómo pudiéramos aterrizarlo brevemente a decir cuál es el estado de la lucha en contra de la homofobia en México? Lo que está sucediendo en Europa, por ejemplo, es que se está criminalizando a las personas homofóbicas. Ajá, y aquí ¿Cómo estamos? No, ¿Cuál es el todo lo estado de contrario, esta ¿no? lucha? No, creo que el avance es poco. Es importante en cuanto a que el Estado pretende darle otro giro y ya decir, bueno, vamos partiendo de que aquí hay tolerancia y que ahora vamos contra las fobias y ese tipo de Como situaciones. por pasos, dices, Sí, tolerancia el exactamente. primer paso. Sí, pero pues es cuestión de ley. Todavía creo que nos falta mucho en cuestión de principios y de conducta y de educación, yo agregaría. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Es decir, el panorama tampoco es así como horrible. Es decir, está el Estado y su inoperancia, en la que ha habitado desde siempre, y está la sociedad, que avanza. Yo creo que de mi generación a la generación de jóvenes actual, sí hay un salto cuántico. Es decir, incluso mi generación, y creo que ha habido avances por generaciones, ya no es necesario que el homosexual o la lesbiana esté en el closet. No. Ya puede salir más, ya puede besarse en la calle, ya puede hacer ciertas cosas abiertamente que hace 20 años sí hubieran sido impensables, y yo creo que causa de lapidación pública. Claro. Entonces, en ese sentido, la sociedad avanza a pasos agigantados, claro que falta mucho y todo eso, normalizando conductas que son normales, mientras que el Estado se rezaga. Igual, la gente, insisto, está poniendo en la práctica sin pedirle permiso a nadie por algo por el que no nos tendría que pedir permiso. Entonces, eso me parece fabuloso. Creo que mientras el Estado esté estático, la sociedad, o por lo menos una parte de ella, está moviendo el tema en la práctica, no en la teoría. Y eso es muy importante. Ok. Claro que son necesarios los derechos legales. Claro, por supuesto. Tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso seguimos platicando y también lo aterrizamos a qué sucede con los medios de comunicación, con el periodismo en relación con la homofobia, con la lucha contra la homofobia. 3030-5307 y 01800-087-8807, las líneas de contacto, así como Twitter, @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 46 minutos. Agradecemos que nos sintonice en C7 Jalisco con nuestro tema lucha contra la homofobia. Y no es homofobia. Homofobia. Y bueno, este bloque es muy corto, así que si usted tiene su opinión, por favor, háganosla llegar ya, porque se vamos rápido. ¡Llame ya! Llame ya a 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde es Mesa de Periodistas, está con nosotros Jorge Covarrubias de Proceso, también nos acompaña Vanessa Robles, periodista independiente, Víctor Manuel Chávez Ogazón, reportero de El Occidental y Señal Informativa, y Jorge de la Cueva, columnista del Informador. Raúl Torres no pudo acompañarnos ya que tuvo que salir para las próximas elecciones a Nayarit para cubrir esa parte. Así que, pues bueno, tenemos llamadas, las comparto con ustedes. María Rivera nos dice: yo no estoy de acuerdo de que ellos, como pareja, puedan adoptar hijos, porque como el hombre se negó el derecho a la paternidad y ella a la maternidad, y pregunta, ¿ese niño se va a criar con 2 papás y 2 mamás? ¿Eso es normal? ¿Algún comentario para María Rivera? Pues me parece Vanessa. que hay familias, debe haber familias homosexuales buenas, con buena paternidad, y heterosexuales muy buenos padres, igual que debe haber familias homosexuales pésimas y heterosexuales, que las hay muchas porque son más hasta ahora, o eso parece, pésimas, ¿no? Hay cientos y además, miles la de niños mayoría de- maltratados con familias Heterosexuales, heterosexuales, ¿no? La homosexualidad no te quita el derecho a la reproducción. Claro, Entonces, si quieren tener hijos, señora, los van a tener. claro. Que a usted le preocupe, no les va a importar. Y es normal. Y no pasa nada. Claro. Entonces, Lo que no es normal es que relájese. un niño, para mí, que un niño
venga a una familia sin ser deseado, que no crezca con amor, que no tenga los mínimos indispensables para poder desarrollarse, que no esté viviendo en un ambiente de armonía, Familia. bla, bla, bla. Yo conozco Sí, Víctor. aproximadamente como 5 o 6 personas, porque hicimos un reportaje, que son hijos de matrimonios homosexuales y son heterosexuales, ya formaron su familia, están jóvenes, la mayoría, vienen más o menos de una generación de papás que nacieron en los 60s y son hijos que son heterosexuales y formaron su vida como ellos Como quisieron, heterosexuales. ¿no? Como ellos quisieron y como heterosexuales. Ahora, la mayoría de maltratos, abortos, vienen de heterosexuales, o sea, Sí, digo, maltratos a infantiles. O sea, Claro. Pero me parece que hay un punto ahí de Vanessa, ¿no? Es porque son más hasta ahora. Es decir, estadísticamente, pues la humanidad es la humanidad y Habrá habrá buenos y homosexuales malos. muy malos padres, como Sí. hay heterosexuales muy malos padres. Sí, pero y como no lesbianas, hay un medidor, entonces, pues todos tenemos los mismos derechos, porque Al lo final. otro es discriminación, señores. Y entonces, decir que no pueden tener hijos por un asunto moral de alguien es discriminación, ¿no? Los valores morales de alguien no pueden ser leyes para otros. Y repito e insisto. Claro, y menos en el tema de la sexualidad, Sí. repito y insisto. Bueno, yo concuerdo igual, ¿no? Creo que hay demasiados prejuicios y esas opiniones están basadas quizás en un moralismo impuesto. Puritano, ridículo. Creo sabemos por dónde vienen esas ideas. La arquidiócesis, la Iglesia Católica ha ejercido mucha influencia en las familias mexicanas. Y, pues, ¿qué puedo decir? pero Ahí creo no- que al final de cuentas sí es hay que dejarlo muy claro, respetamos su punto de vista. Sí, Claro, por Somos supuesto. tolerantes, cada quien puede pensar de manera distinta, eso es lo Sí. importante y lo bonito de la Respetamos su libertad. punto de vista, pero yo, por lo menos, estoy en desacuerdo que se le imponga eso a otros. Ah, no, sí, ahí es donde Claro, la por libertad supuesto. de uno comienza donde termina Sí. la del otro. Que en la ley el punto de vista puritano se impone y le quita derechos a los homosexuales. Eso sucede y es terrible. Blanca Estela López Lama, de Parques de Santa María, muchas gracias por comunicarse. Ella comenta, lo que me parece mal y que nunca dice nada de eso es, ¿por qué no les dan educación a los homosexuales? Ellos exageran y ni siquiera se comportan como mujeres. Hay otros homosexuales que sí son decentes y discretos, así deberían de ser todos. Muchas gracias, Blanca. ¿Algún comentario para la llamada? Pues de La Blanca Estela? misma, ¿no? La misma historia. Creo que cada quien tiene derecho a comportarse como le venga en gana, siempre y cuando no infrinja la ley. Ok, muchas gracias. Además, los homosexuales no tendrían por qué comportarse como mujeres, es mucho más complejo que eso. Claro. ¿No? Muy bien. Aline Menchaca felicita a todos los del panel porque están muy preparados, pero en especial a Vanessa Robles. Hombre, gracias. ¿Cuánto te- pagas por llamar aquí? Los medios de comunicación, publicaciones, revistas, periódicos, notas, ¿de qué manera están relacionados o apoyan la lucha en contra de la homofobia o incluso publicaciones que pueden generar la homofobia? ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que hay de todos. Y los medios de comunicación es hablar de un tema muy complejo. Por ejemplo, telenovelas, programas de espectáculos de las cadenas grandes de televisión del país siguen haciendo un escarnio contra los homosexuales, sin llamándolos, ridiculizándolos, haciendo clichés sobre clichés sobre clichés sobre este tema. Okay. Sí, Los claro. programas de comedia, tacatán, tucutún, Ah, de sí. las grandísimas empresas. Hay periódicos y hay reporteros y hay puntos de vista, como ocurre con todo el mundo, que sí apoyan esta lucha contra la homofobia, y hay otros que, bueno, pues los crímenes pasionales en los titulares de los periódicos también están a la orden del día. Okay. Sí, salió hace poco de un tabloide de Michoacán, digo, no lo voy a buscar, voy a tratar de medio citar de memoria, pero era la marcha de las locas. Convoca el joterío a... Así era Así, el con encabezado. esos. Ahorita lo voy a buscar mientras ustedes cuenten. Ok. Y bueno, Sí, aquí Víctor. creo que sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Vanessa. Los periódicos y algunos medios que quieren han evolucionado, se han preocupado por capacitar a la gente, sobre todo por utilizar términos que no sean discriminatorios. O sea, eso es algo importante. Creo que aquí en Jalisco sí hay al menos los medios serios, yo diría así, y que se han dedicado a capacitar a la gente. Que todavía falta, sí, falta mucho. Y lo ideal es que también entrar dentro de esa inercia
esas grandes cadenas que efectivamente siguen haciendo escarnio del tema. Ok. Jorge. Yo, bueno, completando, creo que sí existe cierta aversión al tema, incluso entre un sector de reporteros que se resisten a darle cobertura a los derechos humanos de la comunidad LGBT, la simple orden para que vayan a hacer una cobertura ya les causa molestia, les causa enojo, hay prejuicio, hay temas que no se tocan, hay autocensura en algunos medios. Vuelvo al caso de Cuauhtémoc Urbina, ex trabajador del Instituto Jalisciense. Él personalmente escribió una carta sobre lo que él pensaba de por qué lo habían corrido, una carta dirigida al gobernador, a Jorge Aristóteles. Se la entregó, a mí me consta, se la entregó a varios medios de comunicación locales para que le hicieran el favor de publicarla y no lo hicieron. Muchos no publicaron. Okay. Bueno, Sí, nosotros- encontré la nota, perdón, Sí. para citar textual, como hay de veras de todo, ¿no? La comunidad gay en busca de sus derechos. El joterío de Tepic se dará cita en la plaza principal, a donde se espera una gran afluencia de mayates. Esto Aquí fue en está un periódico publicado en de Tepic. Tepic, Nayarit. Imagínense nomás. Sí. O sea, entonces hay de veras de todo, ¿no? Rodolfo Solís, de Oblatos. La ley se rige por las leyes del Estado y la ley de Dios se rige por la Biblia. Dice allí, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Deberían estudiarlo y analizarlo antes de criticar. Muchas gracias, Rodolfo. Raúl Muñoz, del Salto. Saludos. Mientras las religiones fomenten la homofobia, de muy poco servirán las leyes que la impidan. Por desgracia, en nuestro país, en las iglesias se discrimina a los que piensan diferente. Ojalá la sociedad deje de manejar un doble discurso para poder convivir con libertad y respeto. Saludos a todos. Karin López, de San Miguel el Alto. Hay una persona que hizo un comentario de que no se debería pasar este programa, pero esa persona está mal porque ese 7 realmente es cultural y no programación basura como Televisa o TV Azteca. Muchas gracias, Karin. Y finalmente esta llamada, no tenemos el nombre, los felicito por el tema tratado. La historia demuestra que la homosexualidad y lesbianismo refleja una ciudad en decadencia como Somorra y Gomorra. Muchas gracias. Somorra y Gomorra. ¿Algún Su comentario? morra. ¿Algún comentario antes Gomorra. de entrar a las conclusiones? Me parece que las llamadas demuestran en general que hay una tendencia a creer que la homosexualidad es mala, que es un tabú, que es contagiosa, que es curable. Y hay un montón de cosas y de ideas que a mí me parecen arcaicas, que me parece que son miedos injustificados y que no son necesarias, ¿no? Y no fomentan una buena sociedad. Ok. Bueno, pues nos quedan escasos 4 minutos para terminar nuestro programa. Iniciamos, Jorge Covarrubias, tú nos decías para definir lucha contra la homofobia deseable. Una conclusión brevemente para esto. Pues esperanza en que esta lucha contra la homofobia realmente sea una realidad, de que se refleje en nuestras instituciones y en la cultura y educación de la población. Muchas gracias, Jorge. Vanessa, tú nos definías inconsistente y necesaria también. Una conclusión. Necesaria porque, como le voy a robar un poco las ideas a Víctor, como dice Víctor, cualquier fobia genera violencia. Si queremos una sociedad menos violenta, tenemos que empezar por algo. Y un buen comienzo es la lucha contra todos los tipos de fobia, contra el semejante. Okay. Muchas gracias, Vanessa. Víctor, tú nos decías para definir lucha contra la homofobia, comentabas una batalla difícil. Una conclusión para esto. Así es, porque yo creo que los odios hacen más daño a una sociedad que cualquier otra cosa. Y si no quiere sufrir de un odio, pues hay que acabar con esas fobias. Okay. Muchas gracias, Víctor. Y Zul, Jorge, tú nos comentabas, es una fachada la lucha contra la homofobia. Otra vez porque las leyes no lo reflejan, ¿no? Pero yo la verdad es que me quedo bastante tranquilo, hasta contento, porque creo que la sociedad va avanzando bien y va avanzando rápido hacia la normalización de lo que es normal. Y entonces, pues, esta intolerancia otra vez medieval, arcaica, religiosa y a mi gusto equívoca, pues cada vez es un sector más pequeño de la sociedad. Y entonces veo un futuro esperanzador en materia de
de la Derechos. normalización de los derechos. Ok. Muchas gracias por haber venido. Gracias a todos. Jorge, gracias. Jorge Covarrubias. Gracias, Gracias por por venir. Gracias. Vanessa Robles, periodista independiente. Gracias por esta Gracias, invitación. pues gracias, aquí nos veremos. Como en los siempre, próximos muchas días. gracias. Víctor Manuel Chávez Ogazón, del Occidental y Señal Informativa. Gracias por venir. No, al contrario, Begoña. Zul Jorge de la Cueva, columnista del Informador. Como siempre, bienvenido. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. La próxima semana, el 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Así que tenemos que tratar temas de medio ambiente, situación actual acerca de todo lo que sucede con el agua, con el aire, con los suelos, con las comunidades, Con etcétera. Picachos. También los residuos, es importante. El Así que zapotillo. próxima El semana zapotillo. Luis hablaremos Santiago. del Día Mundial del Medio Ambiente. Qué Todo lo que tiene que ver depresivo con el medio programa. ambiente. Quién sabe, hay muchos movimientos muy esperanzadores también. Bueno, ya veremos. Ojalá con más apoyos, pero bueno. Muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Próximo lunes lo esperamos 5 de la tarde en Estación Central. Que tenga muy buen fin de semana. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes.